Bienvenido a CreaBits, un espacio de aprendizaje, crecimiento, promoción y prevención de la salud mental. Con Juliet Reyes y Camilo Cartagena. Hola gente bonita, bienvenidos y primero que todo quiero agradecerles por dedicarnos este espacio de su tiempo, dedicárselos también a ustedes para aprender un poco. El día de hoy hemos preparado un tema que tiene que ver mucho con el trastorno de ansiedad y es que los ataques de pánico resultan siendo hoy por hoy un tema muy común del que no está de más aprender un poco. Hola Camilo, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola Juliet, hola a todos nuestros oyentes, espero que se encuentren muy bien. Y sí, hoy hablaremos de los ataques de pánico, sus causas y sus sintomatologías. Entonces, ¿de qué van los ataques de pánico? ¿Qué son? Bueno, para entrar en materia, lo primero que quiero decir es ¿qué es el pánico? Y resulta que el pánico es una sensación en la que la persona se siente fuera de control. Tienen un miedo a la muerte o a posibles fatalidades. El National Institute of Mental Health lo describe también como un miedo agobiante. Ahora bien, el ataque de pánico se podría decir que es la aparición repentina de malestar y de miedo, pero con una intensidad bastante significativa, y puede alcanzar su punto máximo en cuestión de minutos. Es como si la ansiedad y el miedo, pero a gran escala, se juntaran por unos minutos y sin tener ningún factor desencadenante. Aparentemente, llevarán a la persona a un estado de una preocupación excesiva, donde su mayor miedo es preguntarse cuándo se va a volver a repetir esa sensación, cuándo va a volver a sufrir otro ataque de pánico. Aquí quiero hacer un paréntesis para marcar la diferencia entre un ataque de pánico y uno de ansiedad. Y es que, a diferencia de la ansiedad, en el ataque de pánico no se identifica una causa concreta. Entonces, en la ansiedad hay una situación, puede ser académica, laboral, de relaciones de pareja, de familia, entre otras, que pueden ocasionar que exista un episodio de ansiedad por X motivo, con múltiples escenarios que posiblemente no vayan a suceder en la realidad. Pero en el ataque de pánico es un ataque de ansiedad y miedo muchísimo más fuerte, pero sin una razón aparente. Sí, Camilo, y es que en resumidas cuentas, los ataques de pánico son como un engaño de nuestro cerebro, porque te hacen pensar y te hacen poner en una posición de absoluta seguridad, bueno, de seguridad y de inseguridad también, porque de seguridad de que tú lo que estás sintiendo es real, 100%, pero también de inseguridad porque es como si estuvieras percibiendo un peligro inminente, un peligro o una amenaza hacia ti que no puedes negarte a ti mismo porque todas esas sensaciones te lo están afirmando, es que es así. Entonces, ¿cuánto puede durar un ataque de pánico? Puede durar de 15 a 20 minutos e incluso hay casos donde podría durar hasta 30 minutos. Pues hablemos entonces un poco acerca de esos síntomas, de esas sensaciones. Y es que, como bien lo decías tú hace un momento, miedo es lo primero. Se puede sentir también una gran angustia, una intranquilidad, una incomodidad o también quizás esa sensación de estar acelerados, de llevar prisa. También esa sensación de frustración porque no podemos controlar lo que está pasando a nuestro alrededor y tampoco podemos controlar lo que está pasando dentro de nosotros. El cuerpo tiembla o alguna parte del cuerpo tiembla. Sensación de que algo te puede apretar o ajustar, sobre todo aquí en la zona del pecho, porque se caracteriza también porque no se puede respirar muy bien. Entonces también viene la taquicardia, la presión en el pecho o el dolor en el pecho, de hecho. También mareos y hormigueos. Hormigueos puede ser en una extremidad, pero se caracteriza generalmente por el hormigueo en el brazo izquierdo o en la mano. Sudoración, sensación de que la realidad es extraña. Se ve todo inestable, se ve como formas, incluso hay personas que lo pueden percibir como si vieran estrellitas o si la realidad se estrechara y se ampliara con facilidad. Entonces puedes imaginarte cómo se puede sentir esto. Y si a eso le agregamos esa sensación de que no eres tú mismo, de que quizás tu cuerpo se está viendo deformado o esa sensación de que
ya sientes que te vas a morir porque todo está indicando que no puedes controlarlo. Entonces es lo más extraño y es bastante difícil atravesar un momento de estos donde no sabes cuál es la realidad y donde posiblemente te crees que esa es la realidad. Todas esas sensaciones. En los ataques de pánico comúnmente se pueden pensar en 3 situaciones diferentes. Primero, como que me estoy enloqueciendo, estoy perdiendo el control y no sé qué voy a hacer o qué puedo hacer. Es más, ese enloquecerme es como un temor de que no sé qué es lo que vaya a hacer, qué acciones vaya a tomar. El segundo pensamiento más común es me voy a morir. Obviamente que nada de lo que vivimos en un ataque de pánico lo vemos normal y como las sensaciones que tenemos son tan reales, pensamos me va a dar un ataque al corazón, tengo que ir al hospital ya y si no alcanzo a llegar. Es un cúmulo de pensar en muchas posibilidades de situaciones que son totalmente negativas. El tercer pensamiento más común es me voy a desmayar, y cuando no tenemos a alguien de confianza o alguien de apoyo en ese momento, pues evidentemente si no podemos controlar lo que pensamos, tampoco podemos controlar nuestro cuerpo, y desmayarnos puede traernos pues consecuencias a nuestra salud física, por lo que puede traer esto, un golpe en la cabeza. Bueno, Julia, y para complementar un poco lo que estás hablando de la sintomatología y las características, también se pueden presentar parestesias, que serían como el hormigueo en ciertas partes del cuerpo, escalofríos o sofocaciones, y la desrealización o despersonalización. ¿Qué es la despersonalización? Se da cuando una persona siente que puede observarse a sí misma desde fuera o siente que lo está rodeando no es real, o pueden suceder ambas al mismo tiempo. Y el CIE-10, que es la clasificación internacional de enfermedades, incluye un nuevo síntoma que es la sequedad en la boca y exige que por lo menos uno de los siguientes síntomas esté presente dentro del ataque de pánico para considerarlo un ataque de pánico, sumado evidentemente a los que tú dijiste. Y bueno, tienen que presentarse 4 o más síntomas, pero tiene que aparecer por lo menos uno de los siguientes, que es sudoración o palpitaciones, temblores o boca seca. Bueno, y aquí hay algo muy importante que decir, y es que la clave para luchar contra los ataques de pánico es precisamente pensar que esos peligros que sentimos o que estamos pasando en realidad no están sucediendo. Pero ahí es la parte más difícil, es la parte complicada de poder luchar contra esto. Y es que primero, obviamente, dudamos. ¿Cómo es que yo estoy sintiendo todo esto y la situación en sí no es tan grave? Entonces, por ejemplo, la primera vez que alguien vive un ataque de pánico, generalmente resultan en urgencias. La más común es obviamente que el corazón se me acelera, veo todo con estrellitas, no podía respirar muy bien, y todo esto, claro, te lleva al hospital urgente. Cuando te hacen los análisis se dan cuenta que no tenías nada, que tu corazón y todo tu sistema, tu cuerpo está bien. Efectivamente, no me lo creo. No puede ser posible que yo esté bien cuando en realidad me estaba muriendo hace 2 horas, hace 1 hora. Entonces, dudar de que efectivamente todas las sensaciones que tuviste, todas esas emociones eran reales, pero la situación, tu entorno en sí, no era lo que tú estabas percibiendo como tal. Y es verdad que todas esas sensaciones alertan, esas sensaciones me están avisando de que algo está mal, de que algo no va bien, y ese aviso, esa alerta, lo que pretende es decirme algo. Y justamente nuestro cuerpo está hablando, está diciendo o está sacando muchas cosas que tenemos ahí. ¿Y a qué me refiero con eso? Todas las personas que sufren un ataque de pánico tienen que saber que obviamente hay una razón detrás, una razón de mucho peso, y esa razón puede ser por temas emocionales, como por ejemplo sensaciones o emociones reprimidas, presión, situaciones dolorosas que quizás has vivido en el pasado y que en su momento pues no pudiste gestionar, no pudiste llorar, no pudiste pedir ayuda, no pudiste resolverlo, o situaciones de mucha tensión acumulada. Esto por decir algo, pero hay muchísimas otras causas.
Entonces, ¿qué te parece si especificamos todas las demás? Bueno, Juliet, frente a las causas, técnicamente no hay una claridad en tema de investigaciones, pero en las que se han podido realizar, se han hallado factores como el tema genético, altos niveles de estrés, cambios en el funcionamiento de ciertas áreas del cerebro, y se considera que es como si el sistema de alarma del ser humano estuviera activo de una forma frecuente y con descargas muy fuertes. Por ponerte un ejemplo, una persona que sufre un ataque de pánico puede experimentar palpitaciones fuertes, como en la ansiedad, pero con la característica que son tan fuertes que puede llevar a que la persona crea que está sufriendo un ataque cardíaco, y esto hace que tenga miedo a la muerte, que tenga pensamientos fatalistas, como tú lo venías diciendo, termine en un hospital. Ahí es donde se vuelve un poco más complejo el asunto, porque se va a volver un círculo vicioso, donde la persona siempre va a estar con miedo constante a cuándo va a volver a aparecer un ataque de pánico. El trastorno de pánico tiene comorbilidad con algunas causas médicas y psiquiátricas. Entonces, hay una probabilidad de que en los temas psiquiátricos sean trastornos del estado de ánimo, otros trastornos de ansiedad, trastorno del control de impulsos, trastorno por abuso de sustancias psicoactivas o trastornos alimenticios. Y en el caso de los médicos, ya irían a temas como la tiroides, el cáncer, dolores crónicos, patologías cardíacas, migraña, entre otras. Bueno, y esta es la ocasión ideal porque uno de nuestros oyentes nos ha compartido su experiencia con respecto a los ataques de pánico, y es gracias a él que hoy hemos decidido preparar este tema para todos ustedes. Vamos a escucharlo. Hola Juliet, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Pues mira, mi experiencia con los ataques de pánico es que no podía salir de casa. Cuando me empezaban a dar, empezaba a temblar, se me dormía la mano, luego medio brazo. No podía estar con más de 2 personas juntas. Me empezaba a agobiar un montón, me tenía que ir, me tenía que encerrar en la habitación, y para poder controlar los ataques así un poco, lo que hacía era ducha de agua fría, y cuando salía de la ducha, de bañarme, me echaba en la cama un rato y me ponía alguna serie, o cogía algún libro, o algo para distraer la mente y pensar sobre todo que todo está bien, que es pasajero solo. Bueno, y después de escuchar a esta persona con su experiencia con los ataques de pánico, llegamos a nuestras esperadas cápsulas vitamina. Una de las cosas puntuales que ha servido en estudios para contrarrestar el tema de los ataques de pánico es el mindfulness, precisamente por el tema de la conciencia y la atención plena. Y es abrazar, entender, reconocer y aceptar el ataque de pánico, no huirle. Es un proceso bastante importante, bastante significativo, y pues evidentemente lo ideal sería hacerlo acompañado de un profesional, precisamente para que nos pueda ir enseñando las técnicas para luego poderlo ya controlar y manejar de manera individual. También en los estudios se ha comprobado que el ejercicio físico puede ayudar muchísimo, pero entonces no es el típico ejercicio normal, sino tiene que ser un ejercicio con una intensidad significativa, pero no necesariamente por mucho tiempo. Pueden ser 30 minutos, pero de bastante intensidad, que seguramente a lo largo de unas 2-3 semanas va a poder empezar a tener ciertos beneficios para las personas que están sufriendo ataques de pánico con frecuencia. Yo quiero aprovechar algo que tú decías hace un momento, de que después de un primer ataque de pánico, pues lo que se vive es miedo de que surja una segunda vez todas estas sensaciones, y por ello debemos de trabajar ese miedo, porque hasta ese mismo miedo puede hacer que vuelva a ocurrir un segundo ataque de pánico. Entonces, disminuir ese estado de alerta, ese miedo que llevamos a lo que siento o a el sentir, disminuir ese miedo a mis pensamientos sería la clave. Ponerle miedo a absolutamente todo, porque el hecho de no poder salir de casa, el hecho de no poder cumplir con mis responsabilidades, se convierte en una vida totalmente desadaptada, donde es hasta desagradable vivir así. Por lo cual yo lo que recomiendo en este caso sería efectivamente la psicoterapia, ojalá de enfoque cognitivo-conductual, con
exposición interoceptiva, porque el fin de esta terapia es desasociar el miedo con las sensaciones físicas que estamos presentando en el momento de un ataque de pánico. Obviamente que estas reacciones ya están totalmente relacionadas o ligadas a lo que significa el ataque de pánico y necesitamos pues eliminar lo que es el pensamiento con las conductas físicas que estamos presentando. Entonces, básicamente decirles que esto no se puede llevar solo, de verdad que se necesita un entrenamiento, como lo hemos dicho, así que ánimo a todas estas personitas que están pasando por esto y de verdad que siempre se puede sentir mejor. Por medio de terapia se puede recuperar la vida. Hemos llegado al final. Camilo, hasta la próxima. Bueno, Juliet, nos vemos en un próximo episodio y a todos nuestros oyentes les deseo una feliz semana. Recuerden que su feedback nos importa muchísimo y creen el hábito de escucharnos. Somos Creabits.